cuál sería tu cena navideña argentina, que de las dos maneras entras en el mismo sorteo. Vamos a ver, está... hola, Carlos. Hola, buen día, ¿me escuchás bien? Ahí te escucho bien, ¿vos? ¿Qué tal? Bien, por ahora te escucho bien. Bueno, bien, muy bien. Un gustazo. Acá en Olavarría, cuando comentábamos que íbamos a estar contigo en la nota, mucha gente te recuerda por tu paso por Radio Olavarría y dice, ay, qué lindo, qué buena nota vas a hacer. Pero queremos saber de tu carrera, porque pasaste pocos años por Olavarría, pero ¿cómo comenzaste con tu carrera en radio? Mira, vos sabés que yo te estoy hablando de hace muchos años. Te diré, cuando uno es joven y tiene muchas inquietudes, a mí me gustaba mucho el arte, ¿viste? En esa época, donde terminé mi escuela secundaria, te estoy hablando de los años 73, 74, entonces me gustaba el arte, y uno vive en el interior y digo, ¿qué hacer, qué no hacer? Me gustaba mucho la locución, pero sentía que lo veía como muy alejado, y por otro lado, que no tiene nada que ver con la radio, me gustaba también la docencia. La docencia en particular, creo que después lo confirmé, me gustaban las matemáticas, así que paralelamente eso fue otra parte de mi vida. Pero bueno, hablemos de la radio. Cuando yo tenía 20 años y muchas inquietudes, existía en Olavarría, todavía no estaba Radio Olavarría, o recién había empezado, en el 70 empezó Radio Olavarría, sí. Pero yo no entré en el 70. Yo primero empecé a trabajar en una agencia de publicidad que se llamaba Hermes Publicidad. Sí, la han nombrado varios. Lo que hacía es que tenía, daba informativos a cada hora por Radio Azul. Ajá. Pero vos imaginate que yo tenía nada, yo no sabía nada del tema. En esa época, digamos, te tenías que formar como podías, era una cosa, no había manera, no tenías no tenías el ISER en Olavarría, no tenías un lugar donde decir, bueno, me voy a estudiar locución, me voy a hacer algo como para perfeccionarme, para hacer las cosas como a uno le gustan hacerlas. Entonces, ¿qué hice? Vos sabés que, y eso le pasaba a toda la gente que vivía en el interior, que quizá hoy a lo mejor pasa lo mismo. Vos sabés que viajaba a Azul, creo que 2 o 3 veces por semana, todos los días, porque había un jefe de locutores en Radio Azul, que era el que me formaba, pero no era para salir al aire inmediatamente. Yo me acuerdo que la primera vez que salí al aire, creo que pasaron como 6 meses, o sea, era leer tandas y tandas de avisos. Bueno, nada, una cosa muy... por ahí lo cuento, por ahí suena como aburrido, pero para uno que lo vivió y para vos que estás ahí en la radio... Claro, ahora por ejemplo el que ingresa a la radio, obviamente, el que no pasó por la carrera, viene con un proyecto, tiene algo de idea, se sienta y está, pero antes había que empezar desde lo primero hasta llegar a la locución de un programa propio, era un camino largo. Claro, era un camino muy largo, pero además, y no era sencillo tampoco. Así que yo, bueno, empecé a hacer de a poco lo que podía, y en algún momento, me acuerdo que escuchando Radio Olavarría, que en ese momento era la única radio que había en Olavarría, y además AM, estoy hablando del edificio cuando estaba en la calle San Martín, sí. Cosa que eso ya no ocurre, bueno, me acuerdo que me llamaban a concurso de locutores. Yo dije, acá tengo que ir, este es el momento donde a mí me gustaría, es ahora o nunca. Claro. Y así fue como empezó, qué sé yo, se fueron dando las cosas, eran otros tiempos, era difícil, tenías que ir a la fonoaudióloga y tenías que aprender a respirar, y tenías que... Era un mundo que cuando lo descubrís y cuando te gusta, es maravilloso, es el que está dentro viviéndolo, el que está en la pecera, digamos, yo ahora estoy hablando con vos y además te estoy viendo, entonces es una cosa que, y además hay toda una imaginación para el oyente, digamos. Sí. Eran momentos muy lindos
porque la radio era lo único que había, no existían celulares, no existía la televisión, casi nada en el interior, así que era todo muy nuevo y era hermoso a la vez. ¿Y qué? ¿Te acordás cuál fue el programa? Porque yo te digo, nuestro puente intermediario es la señora Estela Espeluce, que creo que nos está escuchando, le mandamos saludos. ¿Cuál fue el programa que te convocaron para hacer acá en Radio La Barriga? Mira, alguno me acuerdo. Vos sabés que en realidad, primero que cuando a mí me contrataban, yo era el clásico locutor que cumplía horarios y que tenía un sueldo fijo por mes por cumplir horarios, con su franco semanal y todas esas cosas que tenía que ver con los locutores. Pero además, me acuerdo, hubo dos programas que a mí me marcaron mucho. Uno fue que era como regional. Había una señora que era de General La Madrid, que se llamaba Azucena Albert, y que la recuerdo con mucho cariño. Ella era tenía como su agencia en La Madrid de Radio La Barriga. Entonces yo hacía un programa que se llamaba Aquí General La Madrid, y vos sabés que era media hora todos los días, pero que era fantástico porque era como sonar, la gente se enteraba de todas esas cosas que se tenía que enterar. Era la radio de la región. Y curiosamente me pasó una cosa muy increíble en ese programa, porque yo, en el comienzo del programa, leía un aforismo de José Naroski. Ajá. Y vos sabés que la gente del interior empezó a conocer a José Naroski por esos aforismos que yo leía todos los días. Y un día, José Naroski llega a Olavarriga y fue a la radio a conocerme, porque no podía creer que en el interior lo conocieran. Así que mira, son esas joyitas que a uno le quedan grabadas que son fantásticas. Y hoy en día, con todos los cambios que tuvo esa radio que hablábamos al principio, que ya la imaginación como que no la acompaña tanto, porque al tener el streaming, vos lo decís, me estás viendo, y hay mucha gente que está en la misma situación que vos, lo escucha y lo ve. ¿Volverías a hacer radio? Mirá, vos sabés que en realidad son como etapas. Fue una etapa que no en mi vida me la voy a olvidar porque fue hermosa. De hecho, mirá, hace un rato estaba escuchando al Tano Zangara, que también estaba en esa época trabajando conmigo, y yo escucho ese timbre de voz de él, tan propio, y ese timbre esa voz tan limpia, que eso que se genera a través de los años, ese perfeccionalismo, ¿entendés? Eso me trajo, mira, me vino a la memoria, me trajiste al tiempo hacia atrás escuchando al Tano Zangara un ratito, digamos. Qué lindo, qué lindo que eso pase. Me acuerdo de María Estela Espeluce, que trabajé también en algún momento también con ella. Sí. Anterior a ella había otra gente muy importante, Miriam Moncharo. No quiero mirar, me acuerdo de algunos, me voy acordando y no quiero dejar de nombrar. Pues sabes que en aquella época, en los primeros, esto después se cambió, los locutores no tenían el nombre real. Se tenían que buscar un nombre ficticio, digamos, para que era un nombre radial y tenías que pegar, ¿entendés? El nombre con el apellido. Claro. Imagínate que te estoy hablando de cosas que parecerían del siglo pasado, pero era así. Hasta hace poco se hacía eso. Y vos me preguntabas si yo volvería, te decía, bueno, no, que fue una etapa, porque un día dije, basta. Uno capaz que no dice basta nunca con el tema de la radio, porque después yo me fui a terminar mi carrera universitaria, yo me recibí de licenciado en Ciencias Matemáticas en Tandil, y yo, para despuntar el vicio, yo después trabajé en Radio Tandil un tiempo, ya en la FM, ya empezaron a aparecer las FM, claro. Ya había trabajado en Radio Azul también, y después, viste, qué sé yo, me llamaban para hacer siempre algún video, alguna cosa de la universidad, entonces yo siempre ponía la voz, me gustaba y me sigue gustando. De hecho, después, mirá, terminé trabajando en colegios en Buenos Aires y siendo locutor oficial de los actos de fin de curso, imagínate. Como para despuntar el vicio, digo. ¿Me escuchás? No, ahora te estoy escuchando muy bajo. Digo que como para despuntar el vicio,
ahí para no perder la costumbre. Claro, tal cual. ¿Y ahora dónde te encontrás, en Mar del Plata? Mira, ahora ya estoy súper jubilado, elegí Mar del Plata para vivir porque me gusta el mar y porque estoy cerca de la costa y disfruto de estar cerca del mar y de caminar por el mar cuando es invierno y de disfrutar de la playa cuando es verano, y de vez en cuando me pego una vuelta por la barriga porque tengo familiares y bueno, esa es mi vida. Bueno, qué lindo nosotros tenemos en el programa este segmento de recuerdo que a mucha gente le gusta porque vuelve a escuchar esas voces que lo acompañaron y seguramente en tu caso también pasa, acompañaste a mucha gente más allá del corto o largo tiempo que hayas estado en las radios, seguramente que acompañaste a mucha gente en grandes momentos de su vida y hoy te recuerdan. ¿Sabes? Me hiciste acordar ahora, perdóname. Sí. ¿Sabes a quién sentí que acompañé mucho en ese momento? Pero claro, eso lo ves a lo largo de los años. Claro. Yo tenía un programa también que se llamaba Radio Corrido Musical. Entonces, la gente escribía, era diario, escribía y te pedía, la excusa era escribirte para escuchar algún tema musical del momento. Y sabes que, ahora decir que me comuniqué con mucha gente, sabes que en esa época, que eran épocas muy particulares, lo sabemos todos, me escribía gente que estaba en la cárcel, que era como era un momento de libertad que tenían para hablar o para escribir, ¿entendés? Claro. Así que de alguna manera te contribuías a ayudar en esa soledad. Mirá la radio hasta dónde llega, qué cosa. ¿Viste? Bueno, sí. Carlitos, un placer, no sé si querés contarnos algo más, pero me encantó tener esta comunicación contigo. Yo por ahí hay cosas que no he vivido o en su momento no escuchaba mucha radio cuando era chico, pero me encanta que me cuenten esas historias. No, yo te agradezco mucho. Te agradezco mucho, me hiciste acordar un montón de gente, digamos, que trabajó a la par mía, digamos, yo fui uno más en un momento en la radio ahí, qué sé yo, fue una etapa, fue hermoso, la tengo muy presente, aunque pasaron muchos años, así que nada, si algunos de mis ex compañeros de esa época están escuchando, les mando un abrazo, un cariño a todos, porque no quiero empezar a nombrar y olvidarme de gente, y muchas gracias por haberme tenido presente. Le mando otro beso grande a Estela Espericio también, por favor. Sí, como no, seguramente está escuchando. Esto te cuento a vos y a tu gente, queda grabado en el YouTube de la radio para que lo puedas compartir cuando gustes. Y si alguna vez andás por acá por la barriada, te invitamos a que entres a la radio y por ahí quien te dice, mira, hay mucha gente que me ha contado, me ha dicho, yo hace rato que estaba en radio y ahora ya no quiero saber más nada. Entran y el mundo de la radio los abraza de tal manera que dicen, ay, qué lindo sería volver. Pero como no me dijiste que no querías seguir, pero cuando venís acá es como que te contagia de vuelta la radio. Sí, tal cual. Bueno, Carlos, tal cual es así. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por esta nota. Feliz año nuevo. Igualmente para vos, feliz año, que sigas disfrutando de aquella bella Mar del Plata. Chao, gracias. Ok, adiós. Qué lindo cuando las notas son así, notas homenaje, donde este es el túnel del tiempo. Ayer, por ejemplo, hablaba un colega en otra radio que el túnel del tiempo era la música, porque la música te lleva a diferentes lugares de tu vida que estuviste o que estarás, ¿no es cierto? Pero yo creo que esto también forma parte del túnel del tiempo, y de esas cosas lindas, porque en el túnel del tiempo se pasa por ahí, por eso lindo solamente. Así que bueno, este fue el último